El siguiente video tiene como propósito definir los conceptos clave para el entendimiento del protocolo de información de enrutamiento en su segunda versión, así como la descripción de sus características principales. Es conveniente, en primer lugar, establecer el marco en que las siguientes definiciones se hacen relevantes. Para obtener información sobre redes remotas, los routers implementan protocolos que les ayudan a obtener dicha información de forma dinámica. Definido en RFC 1723, la versión 2 de RIP fue lanzada posteriormente a RIP con el fin de mejorarlo. RIP versión 2 es un protocolo vector distancia que usa temporizadores de espera y otros temporizadores para evitar los bucles o loops de enrutamiento, además del horizonte dividido y con envenenamiento en reversa para el mismo fin. Implementa además disparadores para sus actualizaciones solo cuando hay cambios en la topología y define un límite de 15 saltos y un conteo de 16 saltos para redes inalcanzables. En cuanto a su funcionamiento, cuando RIP inicia, el router envía un mensaje a cada uno de sus vecinos pidiendo una copia de la tabla de enrutamiento. Los vecinos deben responder enviando toda su tabla. Un router activo enviará toda o parte de la tabla de enrutamiento a todos sus vecinos mediante un broadcast y/o con enlaces de conexión directa cada 30 segundos. Cuando sucede algún cambio en la métrica, este se difunde a los demás routers por medio de un mensaje broadcast. Cuando un router configurado con RIP versión 2 recibe una respuesta, el mensaje se valida y la tabla local se actualiza si es necesario. Además, especifica que una vez que un router ha aprendido una ruta de otro, debe guardarla hasta que conozca una mejor, de coste estrictamente menor. Esto evita que los routers oscilen entre dos o más rutas de coste igual. Cuando se recibe una petición distinta de la solicitud de la tabla, se devuelve como respuesta la métrica para cada entrada de dicha petición, fijada al valor de la tabla local de enrutamiento. Si no existe ruta en la tabla local, se pone 16. La ruta de RIP versión 2 aprende de otros routers, expiran a menos que se vuelvan a difundir en 180 segundos. Cuando una ruta expira, su métrica se pone infinito. La invalidación de la ruta se difunde a los vecinos y 60 segundos más tarde se borra de la tabla. La principal característica que al mismo tiempo representa la mejora y diferencia clave entre las dos versiones de RIP es que RIP versión 2 es un protocolo de enrutamiento sin clase, con lo que la máscara de subred se incluye en las actualizaciones. Sin embargo, lejos de ser en realidad un protocolo nuevo, RIP versión 2 es una adición a su versión anterior con el propósito de hacerla más efectiva en cuanto a la convergencia de las redes en que es implementado. Así pues, RIP versión 2 complementa la primera versión incluyendo la dirección del siguiente salto en las actualizaciones, el uso de direcciones múltiples para el envío de actualizaciones y la opción de autenticación, por mencionar las más destacables. En adición, son varias las características nuevas de la siguiente versión de RIP. Al igual que su predecesor, RIP versión 2 es encapsulado en un segmento UDP por el puerto 520, pudiendo transportar hasta 25 rutas. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, implementa dos extensiones adicionales. Incluye, en primer lugar, el campo de máscara de subred con una longitud de 32 bits, haciendo de este dato algo explícito. Además, incluye la dirección del siguiente salto con la finalidad de identificar una dirección más conveniente que la publicada por el router emisor. Si este campo apareciese en ceros, significará que la dirección del router emisor es más conveniente. Otra de las características de RIP versión 2 es que de manera predeterminada resumirá automáticamente las redes de los bordes de las redes principales. Empero, esta función puede ser desactivada con el uso del comando de configuración no autosummary. Con esto conseguiremos, según sea nuestro propósito, asegurar las subredes individuales en las tablas de enrutamiento, evitando las rutas sumarizadas de igual costo. Así, cada subred y máscara tendrán su propia entrada específica junto con su interfaz de salida y siguiente salto. Un buen ejemplo de la necesidad de desactivar la autosumarización es cuando nos encontramos con redes no contiguas o para propagar redes individuales.
Como todos los protocolos de enrutamiento sin clase, RIP versión 2 no necesita resumir las redes a sus direcciones con clase en los bordes de redes principales, con lo que los protocolos de esta categoría son ideales para las redes que usan un esquema de direccionamiento VLSM. En cuanto a la relación de RIP versión 2 con el enrutamiento entre dominios sin clase o CIDR, como el nombre hace pensar, es conveniente el uso de protocolos de enrutamiento sin clase para la inclusión de direcciones de superredes. Pues bien, las máscaras con clase asociadas por los protocolos con clase a este tipo de redes son más extensas que lo que en realidad debieran. Por otro lado, con la inclusión de la máscara de subred, es posible incluir la dirección en la tabla de enrutamiento. En la versión 2 de RIP también se incluye la posibilidad de autenticar la información de enrutamiento transmitida entre routers que estén configurados con la misma contraseña o información de autenticación, esto con la finalidad de evitar la propagación de información equivocada dentro de la red. Finalmente, el protocolo de información de enrutamiento o RIP, en su segunda versión, si bien carece de las capacidades de muchos de los protocolos posteriores, su simplicidad y amplia utilización hacen de su implementación ideal para las redes homogéneas pequeñas.